Buenas noches. Bienvenidos, doctores, doctoras, a este conversatorio que se ha organizado entre el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia y Focus Noticias y el Centro de Especialistas de Educación y Especialistas Forenses. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. ¿Y por qué se tomó esta decisión de hablar de este tema el día de hoy? Pues en este momento hay muchos comentarios de si el tema se debe endurecer las penas, por qué sí, por qué no. Y ustedes, los que están aquí presentes, a todos nos interesa este tema verlo de la manera más objetiva posible. Siempre va a ser un tema bastante controversial, además en Colombia o en Latinoamérica, en donde se usan o se terminan instrumentalizando a los niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos armados o los grupos delincuenciales. Para hablar de este tema nos acompañan el doctor Marlon Díaz y el doctor Javier Rojas. Bueno, primero voy a presentarlos a cada uno. El doctor Marlon Díaz es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especializado en sociología jurídica y magíster en ciencias penales y criminológicas de la misma Universidad del Externado. Es docente en varias facultades de Derecho, aquí en Bogotá y en la costa Caribe. Además es capacitador en el Instituto de Estudios del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. También actualmente es conjuez de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, miembro del Comité Distrital de Política Criminal de Bogotá y es fundador de la firma Abogados Marlon Díaz y fundador del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. Buenas noches, doctor Marlon. Buenas noches, doctor Aníbal, y buenas noches, por supuesto, a todos los asistentes, al doctor Javier Rojas, por supuesto, y a todos los quienes se conectan en esta noche. Muchísimas gracias. Bienvenido, doctor. También nos está acompañando uno de nuestros colegas que hace parte del Centro de Educación y Especialistas Forenses, el doctor Javier Augusto Rojas Gómez. Él es médico, se especializó en psiquiatría, es egresado de la Universidad Militar Nueva Granada, tiene más de 25 años en este rol del área forense. Él fue coordinador del Grupo Nacional de Psiquiatría y Psicología Forense del Instituto Nacional de Medicina Legal. Tiene un entrenamiento especial que es en la formación, en la parte de análisis de escena, análisis comportamental y perfilación criminal, que eso lo impartió ICITAP a través de la Embajada Americana. Esto es del Departamento de Justicia, cuando habían estos programas de capacitación aquí en Colombia. Esto le permite hacer unos estudios bastante amplios, donde pues, tiene todos sus conocimientos de base, de pregrado, de posgrado, de darle esa otra mirada y complementarla en este tipo de casos. Ha venido peritando los últimos 25 años en estos casos, uno con menores de edad y en otros tipos de casos en donde se necesitan pericias para definir estados mentales, capacidades para testar, capacidad para declarar, entre otros. Buenas noches, doctor Javier Rojas. ¿Cómo está? Muy buenas noches para todas y para todos los asistentes a esta charla. Es un gusto estar con ustedes y tener la posibilidad de compartir este conversatorio con el doctor Marlon Díaz y con poder también interactuar con las personas que asisten el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidos. Nos pide excusas y unas disculpas que se presentó una de las audiencias de último momento, el doctor Darío Cabrera, el presidente del capítulo Tolima, y se le dificultó. Son cosas que ustedes como abogados la viven en el día a día.
se presentó en este momento, entonces se cruzó, dijo que iba a intentar unirse si termina esta audiencia un poco antes. Bueno, doctor Marlon y doctor Javier, una de las cosas para arrancar en este tema es el sistema penal, el sistema de responsabilidad penal para adolescentes y por qué tenerlo, doctor Marlon. Porque aquí veo que también hay otras personas que nos están acompañando, que no son abogados ni investigadores, son personas que tienen o que de hecho nos han llamado y tienen a sus hijos en este momento en problemas y ha sido muy confuso para ellos. ¿Cómo opera este sistema aquí en Colombia? Gracias, doctor Aníbal. Y de nuevo un saludo para todos. Históricamente, siempre se había manejado el tema de la posibilidad de procesar a los niños, niñas y adolescentes a través de los históricos códigos del menor. Viene la ley 599 del año 2000, que es el Código Penal vigente, y él modifica completamente, sustituye el Código Penal anterior, que era el Decreto Ley 100 de 1980, que estuvo vigente por al menos 20 años. Y siempre a los menores de edad se les había considerado como inimputables. En el artículo 33 del nuevo Código Penal, y cuando digo nuevo, por supuesto me estoy refiriendo al 2000, ya con 25 años de vigencia, que se regula la inimputabilidad, allí se estableció que los menores de 18 años estarían sometidos al sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Y eso fue lo que se tramitó a partir del Código de Infancia y Adolescencia 6 años después. Esta es la Ley 1098 del año 2006, donde no solamente se establecen todos los aspectos que tienen que ver con niños, niñas y adolescentes, sino que expresamente se incluyó un capítulo dirigido a ese sistema de responsabilidad penal de infantes y adolescentes. Y es justamente a partir de ese desarrollo donde se establece cuál es el procedimiento para, valga la redundancia, procesar a los menores de 18 años, estableciendo, y esto es importante tenerlo muy en cuenta, que esa responsabilidad penal está establecida de los mayores de 14 años hasta los menores de 18 años. Cuando comete un delito un menor de 14 años, no hace parte del sistema de responsabilidad penal de adolescentes, de infantes y adolescentes. Están por fuera del sistema. Únicamente se ocupan de los menores entre 14 y 18 años y está establecido principalmente en el tema de procesamiento y principalmente en el tema de sanciones que las mismas, la posibilidad de aplicarlas, debe tener unos fines totalmente diferenciados a los de los adultos. Son unas sanciones que tienen una finalidad protectora, una finalidad pedagógica o educativa y una finalidad restaurativa. Pero necesariamente lo tenemos que entender desde esa perspectiva. Es decir, el Código Penal nos envió al definir inimputables a este sistema y este sistema se desarrolla a partir del Código de Infancia y Adolescencia. Ok, muchas gracias, doctor, por esa aclaración, porque sí es algo que vienen preguntando padres que nos han contado unas historias bastante difíciles. Una de las preguntas, continuar, es sobre cuáles son los factores más determinantes que pueden llevar a un adolescente a involucrarse en conductas delictivas. Doctor Javier Rojas,
Y un segundo, las preguntas, por favor, nos las pueden ir dejando aquí en el chat, las vamos a ir revisando y las vamos a ir contestando más adelante para que ellos, las preguntas que vayan generando. Lo escuchamos, doctor Javier. Claro, muchísimas gracias y reiterando el saludo para quienes hace poquito se conectaron. Las causas del delito pues vienen siendo estudiadas históricamente por la criminología desde hace muchísimo tiempo, pero cuando estamos hablando de la delincuencia en personas tan jóvenes, tenemos que considerar como mayor el peso de algunos factores que aunque influyen para todas las personas, en los niños, niñas y adolescentes, estos tienen un peso relativo mucho mayor. ¿A qué me refiero? Son sujetos que por sí mismos, al encontrarse en proceso de desarrollo, son más vulnerables que un adulto a determinadas influencias. Supongamos una persona que ha tenido el infortunio de crecer en un medio que estimula el delito. ¿A qué me refiero? Hay ciertos lugares, ciertas subculturas donde se estimula, por ejemplo, la consecución de medios económicos, se estimula los logros económicos a cualquier precio, es decir, se estimula el que las personas lleguen a obtener beneficios sin importar el medio por el cual llegan a adquirir esos bienes, por ejemplo. Y por otro lado, porque una persona que todavía no ha alcanzado una etapa madurativa en la que tenga un mayor control de sus impulsos, está en el proceso de adquirir ese control de los impulsos, es naturalmente mucho más susceptible a las influencias externas por imitación de modelos. Y si estamos hablando de un medio que, por ejemplo, favorece o endiosa, magnifica los logros de alguien con un historial delincuencial, se va a convertir en un modelo de imitación para estos adolescentes que van a tener en estos modelos una forma de acceder a esos bienes que quieren llegar. Entonces, la vulnerabilidad mayor de las personas en este proceso de desarrollo a este tipo de noxas y de influencias negativas van a poder favorecer el desarrollo de comportamientos antisociales y, por tanto, puede desembocar en conductas delictivas. Sumemos a ello el hecho de factores biológicos y factores constitucionales que también pueden favorecer el asunto. Supongamos el desarrollo de patologías como el déficit de atención o algunas otras patologías que no hayan sido suficientemente tratadas. Sabemos que nuestro sistema de salud está muy lejos de ser perfecto y que la prevención en salud mental sigue siendo precaria. Entonces, chicos que tienen dificultades, por ejemplo, en la adquisición de normas o en la posibilidad de triunfar por la vía académica, porque tienen dificultades que no están siendo tratadas, van a ser mucho más vulnerables a las influencias externas y pueden desembocar en conductas delictivas. Por tanto, el peso de estos factores sociales y ambientales va a ser muchísimo mayor en los adolescentes que en los adultos. Eso sería lo que desde la óptica de psiquiatría podría yo aportar. Muchas gracias, doctor Javier. Y desde el punto de vista, doctor Marlon, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista del derecho, permítame a un micrófono. Desde el punto de vista del derecho y sociológico, ¿cuáles se han estudiado esos factores determinantes que pueden llevar a un adolescente a involucrarse en estas conductas delictivas y más en nuestro medio? Y otra cosa, doctor Marlon, aquí, ¿qué se conoce de quién debe ser la institución responsable del Estado en monitorear este tipo de eventos en los menores de edad? Bueno, nosotros tenemos, primero coincido con los aspectos que trae a colación el doctor Javier sobre las causas de la delincuencia. Y nosotros tenemos estadísticas muy actualizadas sobre las razones o los determinantes, mejor, tienen gran aporte en la inclusión de los niños, niñas y adolescentes en temas de criminalidad.
Hay un aspecto súper trascendente. Por ejemplo, para el año 2021, de acuerdo al Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes, más del 50% de la población colombiana se encontraba por debajo de la línea de pobreza, pobreza monetaria, pobreza extrema, sin acceso en porcentajes del 37% a condiciones de trabajo y de estudio de los menores de 18 años. Otro aspecto trascendental, esa desescolarización. El consumo de sustancias psicoactivas, el, muchos también en entornos de victimización del conflicto, desplazamiento forzado, reclutamiento por bandas criminales, pertenencia a pandillas, incluso algo muy arraigado que porcentualmente así lo han calificado estudios del Observatorio de Drogas en Colombia, Ministerio de Justicia, que los jóvenes que han encuestado tienen antecedentes de participación en actividades delictivas de sus familiares, de sus ascendientes, de sus tíos, de sus padres, quienes también son además consumidores de sustancias psicoactivas, lo cual termina siendo muy determinante de la participación en hechos delictivos. Yo con esto termino como un poco esa visualización de cuáles podrían ser esos determinantes en que un estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes evidenció que por lo menos de los jóvenes que habían cometido conductas delictivas, un 59.6% además eran consumidores de sustancias psicoactivas. Muchos de las actuaciones o participación en actividades criminales había sido o bajo el consumo de sustancias psicoactivas o para acceder incluso al aprovisionamiento y dosis de sustancias psicoactivas. Y todo eso, por supuesto, hace parte de un entorno que termina siendo importante en esa explicación. Y respondo ya con esto, el mismo Código de Infancia y Adolescencia le ha dado la principal carga al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, no solo de la atención de los menores de 14 años que no hacen parte de este sistema, sino también de una de las entidades que tiene peso trascendente en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Muchísimas gracias, doctor Marlon y doctor Javier. Otra de las preguntas que gira en torno a esto es, ¿cómo debe responder el sistema de responsabilidad penal para adolescentes cuando el adolescente delinque por causas asociadas a problemas estructurales, como la pobreza, la violencia sexual, versus cuando lo hace por causas clínicas, como el trastorno mental, el consumo de sustancias psicoactivas o alguna situación que ya es más de origen clínica? ¿Cómo debería de responder el sistema ante estas dos situaciones, que la una de origen o se puede encontrar unas bases médicas y en el otro unas condiciones sociales? Bueno, quisiera comenzar diciendo desde mi óptica como médico y como psiquiatra, que lo que sí está previsto en la Ley 1098 de 2006 es que hay un tratamiento específico equivalente al de los adultos inimputables, es decir, la aplicación de medidas de seguridad en vez de penas, aunque son diferentes las finalidades de la pena en el sistema, como lo explicaba muy adecuadamente el doctor Marlon Díaz. Pero estas se aplican en este caso a los adolescentes que están entre los 14 y los 18 años y presentan lo que llama la ley discapacidad psíquica o mental, que sería el equivalente en esta ley de los trastornos mentales transitorios o permanentes o de las inmadureces psicológicas que se estudian en los adultos. Entonces, hacer el estudio para poder determinar la presencia de estas patologías de base que generen la condición de discapacidad psíquica o mental es tarea del psiquiatra forense. Y para entrar a encontrar la mejor manera de manejar
esta situación particular a través de una medida de seguridad adecuada, que por supuesto tiene que ser vigilada y seguida adecuadamente. Pero es muy importante resaltar que estas situaciones, por ejemplo, el consumo de drogas que anotaba el doctor Díaz, no se dan solamente en el contexto del que ya tiene una patología adictiva. Hay muchas personas, muchos adolescentes, que al igual que otros muchos adultos, consumen drogas de manera recreativa y que no tienen un claro problema de comportamiento adictivo todavía y no nos caben dentro del rango de la discapacidad psíquica o mental, pero en los que la droga sí está jugando un papel tanto en la estimulación de la búsqueda de soluciones delictivas, por ejemplo, cuando busca para aprovisionarse de drogas, aunque no sea un adicto, porque puede buscarlas porque necesita el dinero para acceder al consumo recreacional de determinada sustancia, pero también porque el adolescente que consume drogas es mucho más vulnerable a la presión externa y lo hace muchísimo más sensible a los eventos sociales que son gravosos sobre cualquier otro adolescente. Me explico. Una persona que está enfrentada a los problemas económicos de su familia, por ejemplo, una situación de pobreza o a problemas de salud, de falta de acceso a estudio o a trabajo, pero que además consume, es un individuo que ante la oportunidad va a tender a la solución rápida para su problema inmediato. Entonces, claro, el que tiene ya una patología franca que podemos interpretar como discapacidad y le podemos dar una medida de seguridad, pues el psiquiatra hace el diagnóstico, es el juez quien se encarga de asignar la medida de seguridad, pero en los que no alcanzamos a dar no alcanzamos a establecer una situación de discapacidad, sí tenemos la obligación ética también de enunciar esos factores sociales que están incidiendo para complicar desde el punto de vista médico, por ejemplo, por el uso de sustancias o por patologías que no alcancen a constituir esta discapacidad, pero que sí requieren de una intervención a través de los aparatos estatales. Muchísimas gracias, doctor Javier. Doctor Marlon, la, la misma Sí, doctor pregunta. Aníbal, claro ¿Cómo, que sí. cómo responder? ¿Cómo debe responder el sistema de responsabilidad penal para adolescentes? Doctor, una pequeña corrección. Es que en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes no hay medida de seguridad. ¿Qué medidas de seguridad están establecidas expresamente? No hay Esto medidas de es seguridad porque estamos hablando de inimputables. el Inimputables inciso. con una característica especial, ¿no? Según la regla 2 de Beijing. Pero aquí no hay medidas de seguridad a un adolescente porque es un sistema diferenciado conforme el 140 del Código de la Infancia y de la Adolescencia. Doctor Germán, el artículo 142, el inciso segundo de la ley 1098 de 2006, Pero no es la que es el medida de código, seguridad por que se favor, entiende como la ley por favor, 906. sí, por favor, establece, como lo venía diciendo el doctor Javier, expresamente lo siguiente, dice, tampoco serán juzgadas, declaradas penalmente responsables, ni sometidas a sanciones penales las personas de 14 a 18 años con discapacidad psíquica o mental, pero se les aplicará la respectiva medida de seguridad. ¿Qué significa eso? Todo lo contrario a su afirmación y lo que venía diciendo el doctor Javier. Sí hay medidas de seguridad para los inimputables, entendidos desde la perspectiva que nos explicaba de discapacidad psíquica o mental, siempre y cuando esa discapacidad se acredite en el proceso y exista una relación entre la discapacidad y la conducta punible. Entonces, creo que al final la intervención termina siendo muy relevante para aclarar que sí existen medidas de seguridad para las personas entre 14 y 18 años. Y respecto al otro punto, doctor Aníbal, que era la pregunta central de qué hacer y cuáles son las razones por las cuales terminan los niños, niñas y adolescentes
incluidos dentro de este sistema, es un poco también, creo que causas que se generan en algo que ya hacíamos alusión: la pobreza, la exclusión, la falta de oportunidades educativas y laborales. Por supuesto, también la explicación que nos daba el doctor Javier sobre el consumo de sustancias psicoactivas que terminan generando la necesidad de que el sistema intervenga, privilegiando, como lo dije desde el principio, medidas restaurativas, educativas y protectoras, esas educativas sobre todo con una finalidad absolutamente pedagógica, guardando armonía con todos los principios que rigen, por supuesto, la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes sobre todos los demás por mandato constitucional, así está establecido, por la Convención sobre los Derechos de los Niños, que en nuestro ordenamiento se incorporaron a partir de la Ley 12 de 1991, por las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores. Y en esto creo que es importante traer a colación una sentencia C-203 de 2005, literal la regla 17, que establece sobre todo sobre otro aspecto en el que seguramente nos ocuparemos más adelante, que habla de la proporcionalidad, que la respuesta que se dé al delito cometido por un joven entre 14 y 18 años debe ser proporcionada a las circunstancias y a la gravedad, entre otros múltiples aspectos que ya se desarrollan también en la misma Ley de Infancia y Adolescencia sobre cuáles son las sanciones y cuáles son las finalidades de esas sanciones y los criterios para la definición de las sanciones. Creo que al final el sistema lo que permite es hacer esa diferenciación, y que incluso en el proyecto de ley que están tramitando ahora, a propósito de lo que ocurrió principalmente con el tema del atentado y luego muerte de Miguel Uribe Turbay, en ese populismo punitivo que por supuesto no compartimos, pero a partir de allí se quiere principalmente que se revisen todos estos aspectos para que sean procesados, al menos respecto de unos delitos, los menores de edad como si se trataran de adultos. Entonces, espero con eso dar ahí como una aproximación a la pregunta, doctor Aníbal. Muchísimas gracias, doctor Marlon. Bueno, la siguiente pregunta que se ha planteado en este conversatorio es precisamente el tema que comenzó a tocar doctor Marlon: ¿cómo se asegura el principio de proporcionalidad de las sanciones en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes frente a la gravedad del delito cometido? Porque de hecho es una pregunta de todos y se escuchan por fuera de los que no son expertos en derecho. ¿Por qué tan bajito? ¿Por qué tan alto? ¿Cómo hacen para asegurar esa proporcionalidad en estos casos de menores de edad? Sí, está establecido expresamente, un poco yo hacía allí la introducción sobre los instrumentos internacionales que gobiernan esa definición y la manera como se incorporó en el Código de Infancia y Adolescencia, y expresamente dentro del Código de Infancia y Adolescencia en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Y entonces allí se establecen unos principios que se extraen de allí, sobre el que se construyeron unas sanciones, siendo incluso la privación de la libertad en un centro especializado la última sanción potencialmente aplicable respecto de una pena mínima que establezca el Código Penal para poder imponerse en ciertos delitos. Establece que si es de 6 años o más de prisión el delito que comete una persona entre 14 y 18 años, podría eventualmente ser privada de la libertad en un término máximo de 5 años. Pero si se trata de unos delitos específicos como el homicidio doloso, el secuestro, la extorsión, delitos agravados contra la libertad, integridad y formación sexuales, se puede incluso llegar a una privación de la libertad máxima de 8 años.
que también, trayendo a colación un poco lo que ocurrió con el menor de edad que aceptó haber disparado respecto del candidato Miguel Uribe, a él se le aplicó una privación de la libertad, una sanción con esos fines a los que he hecho alusión, cercana al máximo establecido, porque fue de 7 años el que se estableció y el máximo estaba en 8 años. Pero ¿qué es lo importante en esto? Que se deben siempre privilegiar el otro tipo de sanciones que están establecidas: la amonestación, la imposición de reglas de conducta, una libertad asistida, una privación de la libertad en un sitio semicerrado, y solo de manera excepcional llegar a esa privación de la libertad en un centro especializado. ¿Y cuál es la mejor manera de garantizar esa proporcionalidad? Se establecieron unos criterios para garantizar que la finalidad de la sanción sea protectora, educativa y restaurativa, que se verifique siempre la naturaleza y gravedad de los hechos, que se tengan en cuenta siempre las circunstancias y necesidades del adolescente y de la sociedad, cuál es la edad del adolescente, si aceptó cargos o no, si cumplió o no compromisos con el juez, si cumplió o no las sanciones, e incluso solo para esos propósitos, y con esto termino, tienen relevancia los antecedentes que tenga un menor de edad. ¿Qué quiero decir en eso? En este sistema no existen antecedentes, no pueden ser tenidos en cuenta en ningún momento para efectos de procesar, por ejemplo, cuando ese menor llegue a la mayoría de edad. Pero para efectos de la determinación de la sanción internamente, el juez sí los puede traer a consideración, esos antecedentes que pueda tener dentro del mismo sistema. Muchas gracias. Doctor Javier. Sí, agradezco la excelente introducción que hace el doctor Marlon Díaz, porque ese marco de referencia desde lo jurídico, pues me permite dar un pasito en la parte psiquiátrica que yo puedo aportar al respecto. En nuestra legislación, como bien se contempla, tenemos que juzgar sobre los hechos específicos, sobre el acto específico. Por supuesto, aquí, como en todo nuestro derecho penal, se trata de un derecho penal de acto y no de autor. Entonces, estarían excluidas algunas consideraciones que en otros países se pueden hacer desde la psiquiatría forense. Estoy tratando de hablar, por ejemplo, de todos los conceptos de peligrosidad que se pueden establecer a través de ciertos exámenes y ciertas valoraciones, escalas de comportamiento violento, etcétera, etcétera, que aquí no podríamos aplicar, pero que en otros países sí se han tenido en cuenta para establecer si determinado sujeto representa un riesgo mayor o menor para la comunidad, y se debe privilegiar la protección de la comunidad. Como aquí no lo podemos hacer, ¿qué es lo que yo pienso que afortunadamente sí se hace? Y es que siempre, al estar todo esto bajo el acompañamiento permanente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los menores son estudiados desde el punto de vista psicosocial. Y al encontrar las características para este hecho particular por el que se está evaluando su comportamiento, para este hecho particular, pero para ese momento preciso y su entorno preciso, se pueden encontrar muchos elementos que van a ayudar a que el juez tome una decisión respecto de la proporcionalidad. Me refiero a cosas como, por ejemplo, cuando he visto en algunos casos que el estudio psicosocial determina que se trata de un adolescente muy influenciable por parte de su medio y muy propenso a imitar conductas disruptivas. Eso le da una luz al juez en el momento de tomar una decisión sobre el tipo de sanción que va a ser impuesta, o si se va a enfocar más hacia lo preventivo, hacia lo pedagógico, porque se va a contar con este enfoque desde lo psicosocial. Entonces, mi propuesta es, ya que no podemos hacer una valoración desde el punto de vista peligrosista, porque sería ajena a nuestro marco legal,
Lo que sí podemos es tratar de profundizar en todos los aspectos psicosociales de ese sujeto específico para ese acto específico y darle elementos para que el juez pueda tomar una decisión con una visión mucho más amplia. Pero entiendo, doctor Javier, pertenecemos a la misma área forense, pero pues, especialidades diferentes. O sea, tenemos internacionalmente un instrumento para valorar la peligrosidad. Hay más instrumentos para delincuentes adultos. Sin embargo, también se han diseñado escalas que permiten predecir, por ejemplo, riesgo de conducta violenta, más que peligrosidad en sentido amplio. Sí, hay algunos instrumentos que permiten predecir el riesgo de conducta violenta. Sin embargo, en la medida en que eso tendría que ver con el sujeto mismo y no con el acto que se está apreciando, no tendría una cabida muy precisa en nuestro medio. Sin embargo, esos estudios que muestren cómo es el entorno de esta persona y las circunstancias en las que ocurrió el acto mismo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si se ve que el acto cometido, por ejemplo, no fue un homicidio regular, normal, sino que, por ejemplo, hubo una descarga de ira masiva que terminó en una situación de overkill, por donde, por ejemplo, se infligieron 25 disparos, 16, 70, 100 puñaladas, donde hubo una descarga masiva que nos hable de que este sujeto en ese acto específico no tuvo control de sus impulsos. Esto lo debemos hacer notar para que en el proceso evaluativo el juez pueda tomar la decisión adecuadamente. Sin embargo, no podemos hablar ni de las conductas antecedentes ni del comportamiento previo en otras áreas donde haya mostrado determinada impulsividad o no, porque sería salirnos del marco en el que tenemos que movernos. Ok, muchas gracias, doctor Javier. Hay algo, y de hecho en algunos casos muy puntuales, y es desde el tema que nos suelen consultar, doctor Marlon, desde los abogados penalistas, a veces se habla del tema del contexto de la persona, para hablar de una manera muy objetiva, muy acercada, o documentar ese estado de cómo es la comunidad, su nivel de pobreza o el nivel de violencia de esas comunidades. Yo lo he comentado, en algunos casos no conozco un peritaje de ese tipo, a nivel de trabajo social, de antropólogos sociales, de sociólogos. Sería correcto enfocarlo de esa manera para documentar lo más cercano posible las condiciones de estos, de menores de edad o de adultos, de esas condiciones particulares, y ustedes tienen conocimiento sobre si se han hecho o se han introducido ese tipo de peritajes en los procesos con sociólogos, antropólogos sociales, trabajadores sociales. Hay dos cosas que terminan siendo trascendentes. Un poco lo voy a intentar responder, doctor Aníbal, desde la perspectiva del derecho penal para adultos, como la Corte, creo yo que de manera desafortunada lo ha venido resolviendo, principalmente en los dictámenes que emiten los psicólogos forenses del comportamiento de la persona procesada. Entonces, están poniendo muchas trabas a la valoración que le pueda dar el juez en una sentencia, al análisis que se haga de cuál es el comportamiento y ese entorno y cuál es la situación respecto de la persona procesada. No así respecto de la potencial víctima. Es decir, cuando se está hablando de la víctima, es válida la valoración, el análisis y un poco la contradicción que puede darse a través de pruebas de refutación al respecto, sobre todo cuando son científicas. Pero en ese análisis respecto de los procesados, se está cerrando mucho la vía. Incluso en el Colegio de Abogados Penalistas, nosotros tuvimos una conversación con varios psicólogos forenses. Estamos proponiendo, entre otras cosas, también
plantear unos conversatorios para alegar un poco estos asuntos y entendemos que no están siendo adecuadamente valorados por la Corte Suprema de Justicia. ¿Y por qué razón quiero aprovecharlo a partir de allí? Porque al final también el órgano de cierre del sistema de responsabilidad penal para adolescentes es la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal. Las segundas instancias igual las hacen las salas penales de los tribunales superiores de distrito judicial, y por eso al final allí está el análisis y la valoración de esos que a mí me parece además en un sistema tanto de adultos como de adolescentes, soportado en el principio de libertad probatoria, que es válida la manera y hay libertad de probar o acreditar un hecho o de atacar o desvirtuar un hecho. Y por supuesto, valiosísimo que científicos profesionales como sociólogos, psicólogos, psiquiatras nos expliquen justamente cómo un entorno, la situación específica de ese menor, la situación de donde creció, su familia, cómo puede explicar que haya terminado incurriendo en una actuación que requiera una investigación penal desde la perspectiva de este sistema. Es decir, en síntesis, yo soy un convencido de que debería permitirse esa valoración por parte de los jueces, de que los jueces le darán el peso que correspondan de acuerdo a los criterios que están establecidos para la acreditación de tanto del profesional que rinda un eventual dictamen o un eventual informe base de opinión pericial y el testimonio que dé en juicio, como respecto al estudio que hace, el análisis que hace, todo lo que en su concepto al final termina entregándole a los jueces y a los abogados, que además no manejamos esa particularidad y esa especificidad, y necesitamos que sean los expertos los que nos expliquen, que sea una persona como el doctor Javier Rojas, con esa acreditación que usted dio en la presentación, el que le diga a un juez por qué razón ese menor de edad se tiene que hacer una valoración de su comportamiento de manera diferenciada o de manera individualizada en el caso específico donde se está procesando. Muchas gracias, doctor Marlon. Y de una vez nos comenzó a responder la siguiente pregunta, que es estos retos que está enfrentando la psiquiatría forense al rendir estos informes periciales, pero también lo que usted nos comentaba, los psicólogos forenses y psicólogas también nos están refiriendo, dicen, mira, esto se está haciendo en otras partes del mundo y aquí en Colombia lo están limitando, o en algunos países en Latinoamérica, y pues se siguen unos estándares internacionales. Eso es una de las dificultades que se tiene. Y doctor Javier, ¿qué retos ha encontrado al momento de realizar estos informes de psiquiatría forense para este tipo de casos, de estos adolescentes que están pues enfrentando problemas en estos momentos? Bueno, el primero es un reto que es inherente al trabajo que siempre hacemos en psiquiatría forense cuando estamos hablando de la presencia, por ejemplo, de esta discapacidad mental o psíquica que nos plantea la Ley de Infancia y Adolescencia. Hay patologías que son muy particulares, pero que se deben diagnosticar e intervenir de acuerdo con el momento del desarrollo. Me voy a explicar con un ejemplo. Hay patologías, por ejemplo, la esquizofrenia, que en una de sus formas, los clásicos la llamaban esquizofrenia hebefrénica. La esquizofrenia hebefrénica tiende a tener un inicio más temprano que otras formas de esquizofrenia, aunque los clasificaciones internacionales ya no siempre diferencian los tipos de esquizofrenia. Clínicamente sí sigue un patrón diferente. Inician más temprano, son muchísimo más deteriorantes. Y por supuesto, ser capaz de encontrar las características clínicas que definen una patología de este tipo nos van a ayudar a poderle decir al juzgador qué hacer en el caso particular de este adolescente. Recuerdo una situación particular, no la atendí yo, pero me consultaron al respecto.
un adolescente que estaba aquejado por una esquizofrenia de tipo hebefrénico realizó un comportamiento terriblemente disruptivo por una provocación mínima que terminó en la muerte de 3 personas. Esta persona necesita obviamente un tratamiento, un manejo intrahospitalario que tiene que dársele porque tiene una esquizofrenia hebefrénica. No importa que sea adolescente, pero para poderlo evaluar necesitamos tener en cuenta el momento del desarrollo en que se encuentra. Lo mismo ocurre con otras muchas patologías. Unas son propias del menor, del adolescente o del infante, mientras que otras patologías son una manifestación temprana de una patología frecuente en el adulto. Entonces, tenemos que enfrentarnos a ese reto primordial inicial, que es el adecuado diagnóstico clínico y la adecuada recomendación de la intervención terapéutica requerida para que se le pueda dar la respuesta desde el punto de vista también de la Administración de Justicia para garantizar que el derecho de la salud, la recuperación de la salud de esta persona que ha delinquido por causa y razón directa de esta patología reciba la atención adecuada. El otro reto lo alcancé a comentar o a esbozar en una de las respuestas anteriores. El solo hecho de que una persona consuma drogas no necesariamente constituye una patología explícita. Tenemos que hilar muy fino, ver cuándo simplemente es un factor de vulnerabilidad que se está agregando a la existencia del sujeto y lo hace proclive a vincularse a actividades delictivas y cuándo es una patología en sí misma que va a requerir de un tratamiento particular. Entonces, los retos son tanto desde el punto de vista clínico, diagnóstico, como desde el punto de vista de las recomendaciones terapéuticas que tenemos que hacer. Y también hay otro elemento que es inherente a todo el trabajo psiquiátrico forense, y es aprender a distinguir las simulaciones. Las simulaciones, porque muchas personas reciben incluso el entrenamiento de las mismas personas que los han instrumentalizado o de algunos que estén vinculados con su entorno para que simulen patología mental y puedan recibir un tratamiento diferente del que les correspondería. Hay que afinar también mucho el sentido del ojo clínico para aprender a diferenciar una verdadera presencia de síntomas psicopatológicos y una simulación de los mismos. Entonces, los retos los resumiría en los clínicos y los terapéuticos. Ok, muchísimas gracias, doctor Javier. Una pregunta para los dos. ¿Qué impacto real tienen las medidas pedagógicas y restaurativas en la prevención de la reincidencia delictiva en adolescentes? Bueno, bajo los principios que orientan esas medidas y específicamente las sanciones, que reitero, no se nos puede, o sea, no podemos perder esa perspectiva que incluso yo vi en varias de las discusiones que se daban en atención a esa última sanción que genera tantas noticias, tantos titulares, un proyecto de ley, una reunión de la Comisión de Política Criminal al respecto para discutirla, que la única posibilidad que se puede imponer a un menor es si se quiere generar una restauración de la afectación de sus derechos, si se quiere educar y además mantenerlo vinculado al sistema educativo, pero además queremos protegerlo de ese entorno en el que se encuentra. Y por esa razón, cada una de ellas tiene un propósito específico que siempre debería tenerse en cuenta al momento en que se imponga por parte de los jueces. Amonestar, por ejemplo, es que entienda ese menor la responsabilidad por el hecho cometido y que además comporte, y casi siempre están ajustadas a ello, unas medidas restaurativas.
también, y esto termina siendo importante, aunque no están permitidos los preacuerdos en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, sí está la posibilidad de aceptar los cargos, que eso sea valorado y tenido en cuenta para efectos de la imposición de una sanción, y también está la posibilidad de aplicar principio de oportunidad siempre desde la perspectiva de esos fines que tienen las sanciones y los fines que determinan el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, y siempre buscando justicia restaurativa. Imponerle reglas de conducta también, que hace parte de otra de las sanciones, tiene como objetivo un poco regular el modo de vida de ese menor, promover y asegurar cuál va a ser su formación. También está la posibilidad de que presten un servicio social gratuito a su comunidad en trabajos que generen justamente también esa restauración. Y ya la posibilidad de privarlo de la libertad debe ser solamente excepcional. Y por eso, para responder la pregunta expresamente, doctor Aníbal, de qué impacto tienen o pueden tener estas medidas, yo creo que la importancia es verificar qué ocurrió en cada caso concreto, de qué manera podemos proteger a ese menor, pero al mismo tiempo estamos educándolo y al mismo tiempo estamos generando una reparación. Creo que al final eso es lo que termina siendo absolutamente trascendente. Debería hacerse más uso del principio de oportunidad, debería, debería ser ese el canal principal de atención. Y por supuesto, y hacía una explicación el doctor Javier, muy importante, que nuestro derecho penal, incluyendo el de infantes y adolescentes, es un derecho penal de acto, no de autor, donde juzgamos a las personas por lo que hacen y no por lo que son, pero necesariamente para la determinación de la sanción, para la posibilidad de que la misma sea proporcional, siempre debemos tener en cuenta quién es la persona a la que se le vamos a imponer. Yo quisiera complementar, doctor Aníbal, desde la perspectiva mía, por supuesto, que uno quisiera que esos estudios que individualizan la situación de un menor que ha cometido un delito en particular pudieran ser suficientemente profundas para que eh, para que la respuesta desde el sistema de responsabilidad penal de adolescentes logre los objetivos para los que fueron creados. Es decir, que el estudio sí sea muy profundo, que el estudio sí sea muy detallado y que pueda especificarse para esa persona particular, con su entorno particular, y se logre el objetivo real. Por supuesto, uno podría pensar que hay otras maneras de hacer las cosas. Yo no soy abogado ni pretendo serlo, pero lo que uno sí puede anticipar es que probablemente desde el punto de vista práctico, el objetivo de incrementar las penas o aumentar la severidad de las penas no va a lograr lo que se pretende desde el inicio de una ley de este tipo. Es la prelación, el interés superior de ese menor es lo que debe privilegiarse siempre, y la posibilidad de que alguien que está en proceso formativo logre encaminarse adecuadamente para tener una adultez adaptada y ser capaz de ser funcional para su entorno y útil para el medio. Entonces, lo que uno quisiera, pienso yo, no debería ser barrerlo todo para empezar de nuevo y aumentar las penas. No, pienso que lo que hay que hacer es optimizar lo que ya hay y mejorar la capacidad, la habilidad de diagnosticar las situaciones para poderlas intervenir y poder lograr con la aplicación de esas correcciones de tipo pedagógico, todas estas acciones que son más de tipo preventivo para el futuro de esas personas, que logren realmente el cambio que se espera para que se logre el objetivo.
O sea que podría, aquí una idea, pensándolo y viéndolo como profesional de salud, lo que hacemos con algunas enfermedades, pues no se malinterprete en el derecho viendo esto, pero lo he hablado con algunos colegas epidemiólogos, dicen, oye, si se comienza a mirar esto como lo vemos en salud, monitoreos continuos, porque no todo el mundo necesita los mismos tratamientos tan largos o tan cortos, no todos responden de la misma manera. Podría llegar a ser viable esas adaptaciones a la medida, porque podemos tener como pues, el caso que se habla ahora del doctor Miguel Uribe, de un mismo menor en esas mismas condiciones que requiera unas intervenciones más cortas, otros que la requieran inclusive durante varios años, ¿cierto? Unos que necesiten un empujón para, de resocialización para que se integre, ¿cierto? Se podría plantear una situación de esas, doctor Marlon, pues pensando en que son menores de edad y que cuando ya se convierten en adultos podrían ser invasivas o estarían en otras condiciones. Porque no todo, pues lo estamos viendo y lo estoy pensando como lo vemos los médicos, los vemos los profesionales de salud. Y hace muchos años, cuando estaba estudiando, de hecho nos decían en la Universidad Nacional, la violencia se puede enfocar desde ese punto de guerra o lo pueden enfocar desde ese punto como lo estudian como una enfermedad. ¿Podría ser viable analizarlo de esa manera o monitorearlo de esa manera? Desde la perspectiva de lo que plantea, por supuesto lo entiendo en un análisis científico, médico, psiquiátrico, de enfermedad. Desde mi punto de vista no lo podría en principio compartir. ¿Por qué? Porque justamente ese fue la principal superación que hicimos del peligrosismo, que por supuesto se mantiene vigente en varias de las normas de nuestro Código Penal y de las normas incluso del Código de Infancia y Adolescencia en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Justo, por ejemplo, en tener en cuenta los antecedentes penales para negar un subrogado penal, para verificar si alguien debe o no, se le debe o no imponer una medida de aseguramiento, la reincidencia justamente para esos mismos propósitos, muy cercanas a lo que hablábamos en las respuestas anteriores, tanto el doctor Javier como yo, del derecho penal de autor, que no estoy tan convencido de que debieran ser el eje central de un sistema de responsabilidad y mucho menos para adolescentes. Yo creo que aquí se debe verificar cada comportamiento, cómo se realizó. Creo que al final el análisis que se hace de un caso mediático como del menor que le cegara la vida de acuerdo a su aceptación de responsabilidad a Miguel Uribe Turbay es un análisis que incluye primero una reflexión para toda una sociedad, para todo un Estado y la responsabilidad que tiene en lo que está ocurriendo con nuestros menores y en esos entornos específicos. Por supuesto, también una reflexión desde la perspectiva de si estas sanciones son o no las suficientes para efectos de responsabilidad a un menor cuando comete un comportamiento tan grave como este. Si toda la superación que hicimos de pasar, si mi memoria no me traiciona, el código del menor que teníamos en el año 89, me parece que el año 89 es el código del menor posterior, perdón, previo a la Constitución del 91, pero donde la edad penal pasó de 16 a 18 años. Es decir, hasta 1989, si mi memoria no me traiciona, la edad penal arrancaba a partir de los 16 años. Que además el tema de la edad es un tema arbitrario, ¿no? Eso lo discutimos siempre para el consentimiento, por ejemplo, en una relación sexual.
¿Por qué razón se responsabiliza a alguien cuando el menor o la menor tenía 13 años, 11 meses, y cuando tiene 14 años y un día es diferente esa situación? Bueno, al final termina siendo arbitrario, pero pensemos que hay un consenso a nivel global y en nuestro país de a quienes se consideran menores de edad. Y en ese consenso de a quienes consideramos menores de edad, la solución no es cambiar la edad penal, la solución no es a partir de un caso específico generar todo un movimiento de populismo para que ahora vamos a juzgar como adultos a cualquier menor de edad que cometa un delito grave, que esa es parte de la propuesta que se está haciendo, que no se ha diferenciado ese tratamiento. Usted tocaba un punto, doctor Aníbal, que es que de acuerdo al Código de Infancia y Adolescencia, si un menor, por ejemplo, de 17 años, es sancionado con una privación de la libertad en un centro de atención especializada a 8 años, él cumple la totalidad de la sanción en ese sitio especial donde jamás puede compartir con un adulto, más allá de que al año o a los pocos meses llegue a la adultez. Pero justo la sanción se produjo cuando, mejor, los hechos se produjeron cuando era menor de edad, incluso cuando la sanción es posterior. Es decir, un menor de edad puede cometer un hecho a los 17 años y la sentencia o la sanción mejor puede surgir cuando tenga 24, pero máximo podría ser privado de la libertad en un centro especializado en esa atención. Entonces, un poco la reflexión la quiero dejar en ese punto. Tiene toda la responsabilidad del Estado, tiene toda la responsabilidad de la sociedad, tiene toda la responsabilidad también la familia, y tenemos la responsabilidad quienes nos ocupamos de estos aspectos, y creo que este tipo de conversatorios justamente creo que ponen el punto, las IES donde deben estar, los puntos en las IES donde deben estar, y no es solamente especular, sino que aquí, si en algún día queremos legislar con responsabilidad, de verdad que esto debería tener estudios serios, análisis serios, estadísticas serias, y no a partir de lo que ocurrió en un caso, por supuesto, triste. No debería ocurrir en nuestro país, y yo no estoy diciendo que no es grave ese hecho cometido por este adolescente, pero lo que pasa es que no podemos cambiar todo un sistema a partir de un hecho específico. Yo quisiera complementar lo que dice el doctor Marlon Díaz, porque yo entiendo la pregunta del doctor Aníbal de una manera distinta, justamente en el sentido de lo último que usted decía, doctor Marlon. Como este es algo que nos compete a todos, y los cambios, no solamente en la legislación que puedan darse, sino los cambios estructurales que puedan favorecer un medio que nos favorezca el delito de los adolescentes o que nos ayude a prevenir el que nuestros adolescentes caigan en delito, sí pienso que sería un buen objeto de estudio desde el punto de vista epidemiológico, para que contáramos, si lo manejáramos como un problema de salud pública, podríamos identificar los factores que más contribuyen a que se desarrolle este tipo de comportamientos, y pudiéramos generar programas de prevención desde lo social que pudieran intervenir positivamente para evitar el desarrollo de la conducta delictiva. Es decir, yo lo veo más desde la óptica del desarrollo de prevención que ya del manejo correctivo de las situaciones. Pero sí pienso que si pudiéramos aprender a ver esta problemática, este caldo de cultivo social que nos favorece el delito, más allá de las determinantes individuales, es decir, más desde la salud pública, más de lo comunitario, más desde lo social, podríamos llegar a intervenir mucho más proactivamente y lograr una mejor un mejor entorno. Por supuesto, eso es absolutamente idealista y está pues lejos de lo que podríamos hacer en un corto tiempo, pero como una propuesta me parecería interesantísimo manejarlo como si fuera un problema de salud pública. Muchas gracias. Sí, es un tema muy complejo y que de hecho lo hemos
pues, yo también estudié epidemiología y es un tema que de hecho comenzamos a analizar el año pasado. Por ejemplo, el fenómeno de las masacres. Le comenzamos a dar una visión cómo se interpretan las enfermedades a largo plazo. Y analizamos más de 6 décadas y comenzamos a encontrar un patrón, patrones como los que se identifican en malaria, en dengue, ciertas variables que pueden alertar qué puede suceder en un futuro, y nos llamó la atención. De hecho, es una de las que en este momento está marcando como la pauta de cómo analizar esos eventos. Pero salió fue, digamos, que un estudio de esos tipo experimental. Venga, ¿qué pasa si lo analizamos de esa manera? Y comenzó a arrojar una información muy interesante, por eso lo planteo, y porque hay ya los epidemiólogos que se encargan de estudiar las enfermedades, inicialmente las infecciones, pero luego las enfermedades crónicas, y ahora se está comenzando a mirar y qué pasa con este fenómeno, la violencia. ¿Ya? Por eso lo planteaba, pero da para mucho y vamos avanzando. Estamos comenzando recién. Bueno, la siguiente pregunta es, y creo que va a ser clara la respuesta, el papel que juega la familia y la comunidad en los procesos de resocialización de adolescentes sancionados bajo el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Y quiero escuchar primero al doctor Javier. Bueno, me tocó una respuesta complicada. Yo soy un poco pesimista en cuanto al papel de las familias y en general de los entornos para responder ante esto. ¿Por qué? Porque la respuesta natural de cualquier grupo humano cuando alguien está siendo, entre comillas, atacado, alguien de su seno, que sale del seno de este grupo familiar, comunitario, etcétera, está siendo atacado según lo ven los miembros de su entorno, se genera una solidaridad que hace que la respuesta sea un poco rígida. Y si bien tenemos muchos casos donde podríamos ver cómo la familia se compromete con los procesos de cambio de este adolescente infractor para que pueda madurar de una manera diferente, pueda reparar el daño causado, etcétera. Muy seguramente hay muchos casos en los que ha ocurrido. Lo que yo tiendo a ver en la reacción, insisto, muy natural de las comunidades y de las familias, es al contrario una negación de la situación y una legitimación de la conducta. Entonces, siento yo que en vez de ir a favor de los procesos de reparación, de la restauración, de todo este proceso educativo, pedagógico, que se pretende logre el cambio en el adolescente, pienso yo que a veces las familias y sobre todo las comunidades pueden actuar en el sentido contrario, es decir, como minimizando el asunto. Pienso que de hecho eso es lo que facilita que sean instrumentalizados muchos adolescentes para cometer los delitos, porque se sabe que va a ser una sanción, comillas, más blanda, y por eso se le elige y se le forma para realizarlo con la connivencia de su entorno social, no digo necesariamente la familia, sino de su entorno social inmediato. Entonces pienso que a veces, o con mucha frecuencia, tristemente, el entorno nos va a funcionar en contra del objetivo central de la ley. Sí, además, yo quisiera agregar, y por supuesto comparto completamente la posición del doctor Javier, incluso en esa contribución que puede tener la familia y esa negación que al final se encuentra también en este tipo de situaciones. Pero el mismo Código de Infancia y Adolescencia establece esa responsabilidad compartida para desarrollar las sanciones, la protección del menor, incluso su readaptación, que se comparte esa responsabilidad entre el Estado, la sociedad y la familia. Y la familia no puede ser ese observador pasivo, sino que todos los procesos pedagógicos y toda la construcción a partir, pensemos en dos de las sanciones
que solamente es posible que tengan un efecto realmente protector, pedagógico y restaurativo, que si se dan al interior de la familia y de la familia como acompañante. La amonestación que se puede hacer al menor y la imposición de reglas de conducta al menor. Entonces yo creo que la familia cumple primero una función preventiva, en eso también, por supuesto, rescato de varias de las respuestas que nos ha entregado el doctor Javier, pero al mismo tiempo, al interior de la familia, se tiene que cumplir una función reparadora. Y reitero, solamente a partir de la contribución de quienes integran el núcleo familiar de manera adecuada, si es que existe, porque también desafortunadamente muchos de los casos donde hay menores de edad involucrados, pues es una familia que desafortunadamente no está completa, una familia que ustedes también los científicos la pueden denominar como disfuncional, ¿cierto? Muchas madres solteras, muchos padres separados, niños abandonados, niños sometidos a violencia intrafamiliar, niños que no recibieron nunca una asistencia alimentaria de alguno o algunos de sus padres, criados por sus abuelos. ¿Qué no decir de los que se tuvieron que formar en hogares de paso o que incluso luego de terminado un proceso o la culminación de cualquiera de estas sanciones, tienen que pasar a la vigilancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en esa responsabilidad también compartida, que por supuesto son los que generan ese caldo de cultivo al que hacía alusión el doctor Javier y el mismo doctor Aníbal en su análisis epidemiológico muy interesante, además para tenerlo en cuenta en este asunto. Ese caldo de cultivo donde desafortunadamente se construyen situaciones como la que vemos, y yo con eso termino. Miren cómo al final este menor que acepta los cargos en el caso de Miguel Uribe, terminaba siendo parte de una familia disfuncional. Entiendo que su madre falleció, entiendo que su padre no estaba, entiendo que quien tenía alguna relación era alguno de sus abuelas, y al final se explica también por qué razón, unido a todos los otros aspectos que están allí presentes, todas esas variables que todas tienen su incidencia, generan esta situación. Entonces creo que se debe fortalecer esa responsabilidad de la familia para que, reitero, no sea un observador pasivo en todos estos procesos pedagógicos y protectores. Muchísimas gracias. Aquí la última pregunta que hemos planteado es, ¿cómo se puede lograr ese equilibrio entre la protección de los derechos del adolescente infractor y los derechos de las víctimas? Esta vez soy yo el que le cedo la palabra para que comience, doctor. Sí. Ah, claro que sí. Yo he hecho mucho énfasis, creo que a lo largo de todas las respuestas, doctor Aníbal y doctor Javier, y por supuesto a todo el auditorio, en la importancia de la justicia restaurativa, ¿cierto? Y que necesariamente, siendo una de los principios del sistema y una de las finalidades de las sanciones, es la restauración, necesariamente debe tenerse en cuenta quién es la víctima y los derechos de esas víctimas. La idea central es que en la medida de lo posible se logre esa restauración, que se logre el restablecimiento de los derechos que se afectan con una actuación contraria a derecho, y específicamente que se adecue a cualquiera de los tipos del Código Penal, que son las que le importan al sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Necesariamente se debe consultar esos derechos de la víctima, necesariamente debe tenerse en cuenta siempre, incluso para salidas alternativas como una misma aceptación de responsabilidad o una aplicación de un principio de oportunidad.
por supuesto, es importante la participación de las víctimas, sin que sea obstáculo para eventualmente tener una de esas medidas alternativas, pero sí es importante que se tenga en cuenta cuál es su situación, que existen no solamente medidas de reparación económica que superamos ya hace bastantes años y existen otras formas diferentes que a veces generan mucho mejor bienestar en ese equilibrio entre la protección de las garantías y derechos del infante o adolescente infractor con esos derechos de la víctima afectada. Necesariamente en ese análisis, medidas de reparación simbólica, conocer la verdad de qué fue lo que ocurrió, que haya justicia entendida dentro de los parámetros de las sanciones que se pueden aplicar, a veces pueden generar muchísima mejor y mayor reparación que un tema económico, porque en eso no se queda solamente. Y por supuesto, cuando es posible, sobre todo, restablecer esos derechos. Completamente de acuerdo. Yo solamente agregaría desde mi óptica que no podemos perder de vista que aquí no se trata de la retribución, de la venganza, del pago punitivo por lo que ha hecho el adolescente infractor, porque no en todos los casos, por supuesto, pero muchas veces este menor infractor es el resultado, es una víctima también de las situaciones que lo han conducido a esa situación. Y entonces en esa medida, claro, debe responder, debe reparar, debe propender por mejorar para evitar repetir, debe aprender, debe recibir un apoyo pedagógico. Claro, todo eso es muy importante sin negar el derecho de las víctimas a esa justicia también. Pero pienso que no podemos confundir eso con que se le aplique a los menores también todo este componente retributivo que no tiene esta justicia y que no deben estar pagando, recibir el peso de la venganza social, voy a usar esa expresión, de la venganza social por una acción. Claro, eso no quiere decir que los actos que tengan un componente muy grave no tengan una respuesta proporcional. Se espera que sí la tengan y se espera que si está bien aplicado, así sea y que el juez tenga la posibilidad de considerar estas particularidades del acto al momento de ejercer algún tipo de sanción. Pero no podemos verla con los mismos ojos que la de por ejemplo, un delincuente profesional adulto, alguien que ha hecho del delito su forma de vida y que está continuamente rompiendo las reglas, ¿no? Entonces no podemos verlo de la misma manera porque no podemos perder de vista que se trata de menores. Bueno, muchísimas gracias, doctor Marlon. Doctor Javier, vamos a revisar que no hay en este momento preguntas. Es un tema bastante complejo, bastante controversial y lo que decía el doctor Marlon, que en algunos momentos, de hecho, hemos visto cómo se construyen leyes alrededor de un evento muy violento y lo hemos visto con alguna frecuencia que lo han hecho en casos muy sensibles o en temas bastante sensibles como son la violencia sexual, ¿cierto? Y se endurece un momento a otro las penas y después viene, ¿no? Otra vez los médicos siempre nos preguntamos ¿y qué tanto funcionó ese tratamiento? ¿Ese tratamiento fue efectivo o simplemente se utilizó con fines políticos? Porque pues hemos visto y en algunos casos que lo han utilizado francamente con fines de hacer política y después queda la dificultad para medirlo, qué tanto funcionó, de dónde van a salir los recursos. De hecho, tanto que hoy en día, si no estoy mal, Estados Unidos, muchos estados ya comienzan a reevaluar el tema de pena de muerte porque es tremendamente difícil, segundo, costosísimo, muy controversial
y a medida que avanza la ciencia comienza a demostrar que ciertos casos fueron, pues en ese momento no se contaba con la tecnología o los avances o los estudios, y hoy en día se vuelven a reanalizar y se vuelven a hacer estudios y están indicando situaciones totalmente diferentes. Entonces es algo para pensar con mucho cuidado, ¿cierto? Doctores, ¿algún comentario final sobre este tema de sistemas de responsabilidad penal para adolescentes? Aquí hay una pregunta, doctor, para el doctor Rojas. ¿Cómo se mide la diferencia de consumidor social y adicto? Muchas gracias por la pregunta, bien interesante. El estudio de la conducta del consumo de sustancias psicoactivas implica varias cosas, no solamente la frecuencia, por ejemplo, la frecuencia es importante, pero no es el único punto en el que debemos fijarnos. Debemos fijarnos también, por ejemplo, en el grado de impacto funcional social que produce. Es decir, si está deteriorando la manera en que la persona responde en el área académica, está deteriorando la interacción con la familia, está interfiriendo su interacción social. Entonces, el impacto funcional es otra de las características. Otra cosa importante para algunas sustancias es el desarrollo de fenómenos puramente adictivos, que nos hablen de dependencia física o de otras sustancias que pueden inducir una dependencia psicológica. ¿Cómo evaluamos esto? Hay varios criterios que nos van a permitir observar, por ejemplo, cómo reacciona ante la supresión de una sustancia, si se presentan los fenómenos de abstinencia, si ha desarrollado fenómenos como la tolerancia, que es el requerir cada vez una dosis mayor, que nos hablan estos dos casos de la dependencia física, pero también el grado de disconfort, de malestar que se produce cuando la persona no tiene acceso a determinada sustancia y aún sin tener una repercusión física nos habla del grado de dependencia psicológica y de cómo sin la sustancia no puede funcionar bien en determinada actividad de la vida. Entonces tenemos que evaluar todos estos factores. La historia de la progresión de dosis. Tenemos que estudiar bien cómo ha sido la progresión de dosis, el entorno en el que se realiza el consumo. Por ejemplo, si una persona solamente consume con determinado grupo de amistades, pero en determinada actividad, y esa determinada actividad ocurre una vez cada 2, cada 3 meses, no podemos evaluarlo igual que una persona que consume sola y acompañada, que consume varias veces en el día y en distintos entornos. Entonces, son muchísimos los factores comportamentales que nos van a dar una orientación para juzgar eso. Los manuales diagnósticos nos dan una clasificación, una descripción de los criterios con los que debemos contar para diferenciar el uso de las conductas de abuso y de la franca dependencia, ¿no? Entonces, nos podemos ceñir también a los criterios de los manuales diagnósticos. Bueno, muchas gracias. No veo más preguntas y ya vamos acercándonos al cierre. Doctor Marlon, doctor Rojas, muchísimas gracias por su participación y por habernos ilustrado en este tema que es bastante complejo. No, doctor Aníbal, a usted, por supuesto, un honor compartir estos escenarios con el doctor Javier y bien, al final es generar como puntos de discusión necesarios y permanentes. Recordemos que en efecto tenemos en trámite un proyecto de ley es 025 del 2025 Cámara, donde pretenden modificar esa edad penal para incluir en ciertos delitos a los mayores de 14 años y darles el tratamiento de adultos, entre otra serie de modificaciones que no considero ni adecuado, ni que sea el momento, ni que sea a partir de un hecho sin ningún análisis ni estudio en el que se pretenda modificar
todo un sistema donde además la sanción no creo que acaba con la problemática, y en esto reitero, retomo las palabras del doctor Javier, cuando la responsabilidad y la política pública debería estar dirigida es a la prevención. No tengo nada más que agregar al respecto, salvo agradecer la invitación y la oportunidad de dirigirme a esta audiencia y de compartir con el doctor Marlon. Muchísimas gracias y completamente de acuerdo con ello. Muchísimas gracias a ustedes, doctor Javier, doctor Marlon. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Que tengan buena noche.